Pulso económico, que como es tradicional vamos a comenzar echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35, hoy con leves caídas, 0,18 abajo, el índice general termina la sesión en 18.142,7, algunos valores destacan no mucho por su efectividad en el día de hoy, las ganancias, Repsol 2,07 arriba, Logista 1,87 arriba, Telefónica 1,73 arriba y en el lado del rojo, donde mandan los vendedores, Acciona 3,23 abajo, Solaria 1,97 abajo y Acciona Energía 1,63 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece que va a dar más juego en nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia hablaremos hoy de la inflación, que probablemente sea el peor enemigo de los mercados bursátiles. Hoy hemos conocido el dato del IPC norteamericano y efectivamente ha superado el umbral del 4%, 4,2 en mayo, el más alto de los últimos 3 años. ¿Confirmará esto una subida de tipos por parte de la Reserva Federal? A ver qué opinan nuestros invitados. En segundo lugar, el empeoramiento geoestratégico. Estados Unidos e Irán intercambian ataques después del derribo en Hormuz de un helicóptero americano y lo último es que dice Trump que ya han aceptado el que no entren a la cosa de las armas nucleares. En fin, dice que es inminente la firma, pero ya lo veremos cuando sea verdad, cuando esté hecho, entonces quizás merezca la pena comentarlo. De momento, pues se queda ahí entre las idas y venidas de lo geoestratégico. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien, caluroso. Me alegra mucho. Don Antonio Castelo, muy buenas tardes. Hola. Analista de mercados de eBroker. ¿Todo bien? Todo en orden. Vamos con la sesión de bolsa. En vilo por la guerra, el impacto de la inflación en Estados Unidos, un día, bueno, pues de esperar y ver, podríamos decir. Banda. Sí, o sea, la jornada a primera hora de la mañana venía bastante positiva, ¿no? Con los hechos de que parecía que después de haber devuelto el ataque ya se iba a paralizar las idas y venidas de los ataques entre Irán y Estados Unidos. Y, sin embargo, a media jornada y casi a final de la jornada de bolsa española, ha salido Trump diciendo que iba a volver a atacar esta noche a Irán porque no está contento con lo que dice, pese a que efectivamente en la madrugada de España había dicho que ya tenían todo firmado prácticamente y que, o sea, que volvemos al lío, nadie sabe de verdad dónde estamos, ni yo creo que el propio Trump, y ya veremos si alguien le saca de la duda a él y nos saca a todos nosotros y empecemos a ver el mercado valorando cosas distintas de la geoestrategia esta, que ya nos tiene un poco desquiciados. Antonio Castelo. Bueno, pues además efectivamente todo el lío geoestratégico con Trump de por medio, que ya se sabe que es capaz de decir una cosa y la contraria en breve lapso de tiempo, ¿no? Yo creo que el mercado también está pasando algo más, ¿no? El mercado ahora mismo, algo que hace unos meses no veíamos venir, ahora ya lo tenemos aquí, son subidas de tipos de interés. Esto, aunque esté descontado la subida de mañana del Banco Central Europeo, puede empezar a generar un poquito de dudas, pero sobre todo lo que va a pasar al mercado, quizás al español menos, porque tenemos menos tecnología y en ese sentido está más protegido, es que con las salidas a bolsa estas estratosféricas que va a haber en Estados Unidos, SpaceX, Anthropic y compañía, ¿no? Se va a drenar mucha liquidez. Entonces, al final lo que está pasando, lo que puede estar empezando a pasar es, por una parte, que ese efecto de las subidas de tipos de interés a efectos de valoración, sobre todo los valores más tecnológicos, les perjudique más. Esos valores son los que más han subido. Los gestores de fondos, sobre todo que tienen fondos indexados, van a tener que hacer sitio para estas nuevas salidas. ¿Qué van a vender? Pues van a vender seguramente tecnología y esto al final va a impactar en los índices y aunque nosotros no libremos, hoy de hecho hemos bajado muy poquito en comparación con lo que han bajado otros índices europeos o lo que puede estar bajando la bolsa americana, pues al final no estás libre del todo, ¿no? Y yo creo que vamos a tener una temporada de volatilidad más por ese sentido, porque lo de Trump realmente, aunque sea importante, no se lo cree nadie. De hecho, hoy el petróleo, con todas estas idas y venidas, está en torno a 91, 92, cerca de 93 dólares el barril, y no se ha movido, ¿no?
Bueno, el empeoramiento estratégico. Uno ya no sabe cómo valorarlo y algo de lógica. Algo de lógica. Repsol es el que más sube, pero bueno, eso tampoco significa gran cosa. Estamos en vísperas de una leve subida de tipos del Banco Central Europeo, pero los bancos tampoco reaccionan en positivo a eso. La verdad es que seguimos pendientes de los ataques de unos y de otros y de las declaraciones de Trump. Banda, ¿tú cómo lo ves? Bueno, el escenario es un poco de... O sea, preocupación por la guerra, por supuesto, que realmente la solución es difícil, pero que los mercados están todos muy próximos a máximos históricos. Entonces, es un poco contradicción, ¿no? Una situación política crítica en la que no se ve una solución en el corto plazo porque se va alargando y, sin embargo, las bolsas en máximos como consecuencia de que las compañías que componen los índices están muy próximas a descontar una situación excelente, ¿no? O sea, están creciendo, vemos también que el consumo americano no ha decaído, la inflación, aunque ha dado un dato que no era el que se esperaba, tampoco es alto, pero no es una situación preocupante como sería este dato llevado a 3 años atrás, ¿no? Dices que el dato es el mismo, es prácticamente el mismo que hace 3 años y entonces supuso subidas de tipos, una economía pues preocupada porque no había forma de recuperar. Sin embargo, ahora mismo todo lo que nos está envolviendo, que es fundamentalmente la situación de geopolítica, no acaba de entenderla nadie. Y entonces, ¿qué hacen los mercados? Centrarse fundamentalmente en valorar qué hay debajo de eso. Y entonces, para las compañías, la situación de pleno empleo americana, cosa que no tenemos en España, pero que realmente las compañías españolas que están ahí, bancos, Inditex, Telefónica, pues están en un entorno, Telefónica no está muy lejos de su máximo, pero Santander, Iberdrola, Inditex están en una situación muy positiva. Entonces, claro, es muy difícil descontar que esto va a cambiar en el corto plazo, pase lo que pase en Irán, porque Irán nos coge muy lejos, ¿no? Entonces, pues Europa quiere jugar como hace en relación con Estados Unidos, pero estamos viendo que eso al final no interesa tampoco al mercado y a las compañías que siguen descontando que les va a ir bien y que van a crecer y que tienen una oportunidad buena de incluido el tema de la inteligencia artificial y de todo lo que compone además de tecnología. O sea, que es una situación de un entorno bastante positivo pese a la política. Sí, bueno, me había anticipado antes cuando te contestaba la pregunta anterior, pero sí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahora mismo el mercado está más pendiente de otras cosas, la inflación quizás, que pueda provocar esas subidas de tipos de interés, salidas a bolsa de estas compañías, despampanantes, que esto puede drenar liquidez. Y eso es lo que puede ahora mismo desestabilizar al mercado un poco, pero el mercado efectivamente al final lo que mira son los números de las compañías. Y como dice Antonio, pues hasta las grandes compañías todas ganan dinero, ganan más dinero, tienen buenos márgenes, entonces a pesar de todo el entorno que hay, que no es precisamente el más positivo, pues ahí están, ¿no? Entonces yo creo que al final lo dirán, pues mientras se trate de escaramuzas, ¿no? Que Trump diga, pues me has tirado un helicóptero, te voy a no sé qué tal, pues esto va a impactar poco, ¿no? O sea, y vamos a ver, es que se nos olvida ya, es que hay una guerra en Ucrania, ¿eh? ¿Alguien habla de la guerra de Ucrania? No. Pues yo creo que aquí va a pasar un poco lo mismo. Bueno, hablemos de la inflación que, como les contaba antes, es probablemente el peor enemigo de los mercados bursátiles y no bursátiles, de todos los mercados. Hoy hemos conocido el dato de incremento de los precios en mayo en Estados Unidos, 4,2%, y es el más alto de los últimos 3 años. ¿Eso va a producir una subida de tipos en la Reserva Federal? Bueno, yo creo que difícil, ¿eh? O sea, porque tenemos una Reserva Federal en la que el nuevo presidente ha entrado recientemente, está bastante en línea con lo que piensa el gobierno en general y entonces antes de producir una subida de tipos vamos a tener que ver bien que la economía americana tiene una situación de gravedad manifiesta, ¿no? El que realmente la inflación se vaya a estos niveles y además, sobre todo con una subyacente que se sitúa en el 4%, que empieza a repuntar, pero que tampoco de momento es un dato tan importante como para tomar medidas reales. Veremos en la próxima reunión qué es lo que nos traslada la propia FED, que va a ser además la primera reunión en la que el nuevo presidente va a dar la rueda de prensa y nos dará sus líneas generales de actuación. Ahí ya sí que podremos descontar qué puede pasar. Desde luego no creo que en su primera
rueda de prensa nos vaya a decir que suben los tipos. Sí, a ver, el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Barrs, va a ser la primera reunión que presida, ¿no? A ver, con una inflación alta, el empleo resistente, como vimos con los datos del viernes, presión política para no endurecer demasiado, la verdad es que no lo tiene fácil, ¿no? Yo creo que no va a hacer nada en esa primera reunión. Tengo curiosidad por ver qué es lo que va a decir, ¿no? Ahora mismo lo que están descontando los futuros de tipos, después de conocerse hoy el IPC, es que se ha reducido la probabilidad de que puedan subir tipos en esta primera reunión. Quizás tampoco la de septiembre, pero sí que se empieza a ver más adelante, seguramente para final de año o para principios del año que viene, que si la situación sigue igual, la condición sine qua non es que siga igual la situación, o sea, una inflación no muy disparada, pero pegajosa, el empleo fuerte y demás, que pueda haber alguna subida a lo mejor de 1/4 de punto. Pero así es más o menos como está. No la esperas hasta el último Hasta el último trimestre, no. Bueno, vamos a la macro española. Carlos Cuerpo anuncia que va a actualizar el cuadro macroeconómico para los presupuestos del 27 y que lo va a hacer el 23 de junio, que lo va a comunicar cuál es el cuadro macroeconómico sobre el cual se pueden formular esos presupuestos. La duda es, ¿mantendremos el dopaje sobre el Producto Interior Bruto? ¿Recuperaremos un dato verídico sobre la situación del empleo, sin trampas? Te la contesto muy rápido. ¿Mantenemos el dopaje del PIB? Sí. ¿Recuperamos los datos de empleo sin trampas? No. Entonces nada cambia. Está rápidamente contestado, ¿no? Aquí lo único positivo es que la Unión Europea el 3 de junio pasado publicó un informe, un documento, en el que daba varios toques de atención a España precisamente por estas cosas. Decía, oiga, usted está creciendo, vale, está bien, tiene aspectos positivos de ese crecimiento, pero ya nos haga usted muchas trampas en el solitario porque está creciendo en base a una serie de cosas que ya hemos dicho aquí muchas veces, tal. Y en cuanto al empleo, pues exactamente lo mismo. Oiga, sí, efectivamente, usted está teniendo empleo, pero hágame bien los números, porque parece que no, los números no son correctos. Pero bueno, yo no tengo ninguna esperanza mientras sean estos señores que hagan nada. Banda. Sí, yo también creo que es un momento en el que el ministro vuelve a jugar con trampas. ¿Sabes? Decir que va a presentar algo que no tiene sentido, que además no tiene apoyo y que los números que pueda contar son unos números que se van a quedar en el olvido al día siguiente que los presente, nos mete en una situación de economía realmente que presenta una situación en la que llevamos 4 años sin tener presupuestos. Y entonces, por mucho que puedas vender qué es lo que vas a hacer, primero tendrás que intentar demostrar que eso que vas a presentar tiene algo de apoyo y que vas a poder pasarlo. Entonces, para perder el tiempo ya estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Y desde luego este gobierno nos está llevando de cabeza a perder el tiempo y no dar ninguna oportunidad a que la economía española, de verdad, la que el gobierno podía ayudar, no salga del hundimiento en el que está. Vamos con algunos nombres propios en la bolsa española. Es el caso del Banco Santander, que se acerca poco a poco a máximos a pesar de un leve tropezón en el día de hoy. Después de que llegue a máximos, ¿qué futuro le espera al Santander? ¿Entra en subida libre? Bueno, en términos generales mi visión sobre Santander sigue siendo positiva, aunque es verdad que ya no está tan barato como estaba hace unos meses, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha anunciado la recompra de 700 millones de dólares en COCOS, que son estos bonos. Entonces, me parece una señal positiva. Yo creo que no cambia por sí sola la historia del banco. Yo creo que lo fundamental está en el negocio. El primer trimestre sabemos que ha sido bueno, ha mantenido digamos, sus guías para el resto del año. Esto está bien, los números son espectaculares. Y entonces, aquí yo creo que lo único que habrá que ver es cómo integra las operaciones de TSB y de Webster Bank, que compró en Estados Unidos, de TSB en el Reino Unido. Y eso es lo que yo creo que se va a ver. En principio, esta situación de subida de tipos en Europa a priori no es mala siempre y cuando no se deteriore el resto de la situación y digamos las empresas clientes del banco vayan mal. Para los bancos les va a venir bien, van a aguantar. Yo creo que va a seguir tirando. Banda. Sí, yo creo, o sea, el Banco Santander al final está poniéndose en línea de lo que sería una operación de amplitud internacional para que realmente no se centre su situación en un mercado que fuese el más grande, ¿no? Ya lo ha hecho en lo ha hecho comprando en Inglaterra, lo ha hecho comprando en Estados Unidos y
su mensaje es el mismo, ¿no? O sea, crecimiento, buscando ampliar su margen de rentabilidad y que no tiene una preocupación manifiesta por si hay subidas de tipos, porque eso también puede ayudar al propio banco a que tenga rentabilidad en sus operaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estando en máximos es un reflejo de que puede haber otra serie de operaciones corporativas que el banco pueda o bien afrontar mediante el pago de acciones, como cosa que haya hecho en Estados Unidos, o que esté dispuesto a que algún banco pueda entrar como socio para incrementar su posición, ¿no? Hemos visto que los italianos empiezan a hacer operaciones internas previas a la entrada también de los internacionales. Entonces, el mercado financiero, en especial los bancos, está bastante revuelto y buscando oportunidades de compra, no solamente entre compañías nacionales, sino entre compañías europeas e incluso compañías fuera de Europa que puedan estar interesadas en jugar este momento. Hablemos de Indra. Después del portazo ayer al proyecto del caza europeo, 100.000 millones, portazo que dan Alemania y Francia, Indra y Airbus dicen que no renuncian al crédito, al dinero que tenían previsto para el caza europeo y que lo van a consumir en otro tipo de planes alternativos. ¿Cómo veis, Indra? Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que Europa sigue haciendo las cosas de aquella manera, ¿no? O sea, estamos hablando, estamos diciendo, mandando el mensaje, nos tenemos que rearmar, no sé qué, y para una que pueden hacer, pues la lían. Esto es lo primero. Indra. Bueno, pues está bien, o sea, quiero decir, o sea, el Estado da créditos y da lo mismo al final que hagamos un caza europeo, que pongamos en marcha pues drones acompañantes, arquitectura digital de mando y control, guerra electrónica. Pues, bueno, si lo hacen ellos, pues estará bien, no nada que decir, yo me lo quiso, yo me lo como. Sí, hemos visto que el gobierno ha dado los números de cuánto dedicamos a inversión militar y cómo esa inversión militar se va ajustando, ¿no? O sea, lo que al final queremos ver es que en los presupuestos, en los futuros presupuestos, va a haber una cantidad suficiente para justificarnos ante los americanos. Y eso va a pasar, porque al final tienes una contrapartida que es que te saquen del juego de pertenecer a Europa. Y lo hemos visto, o sea, que en el momento que desde Europa se decide que se acaba este negocio, lo cortan y todo lo que hayas invertido lo pierdes y a ver por dónde lo buscan, ¿no? Indra está en esa situación de volver, y lo hemos hablado en los últimos meses bastante a menudo, ¿no? Es una empresa que no era de defensa, que él se ha convertido en defensa, que no tiene capacidad de producir, pero que lo que va a hacer es buscar quien le produzca para ellos intermediar y vender como que hacen defensa. Y en ese dibujo, pues hemos visto que la compañía pues ha estado en máximos, ahora está un poco por debajo, pero que el mercado sigue creyéndoselo. Ese es el entorno en el que nos movemos. Bueno, pues cambiamos de protagonista. Puig Brands, que ha subido con bastante fuerza en la sesión, y la pregunta que yo me hago es ¿a qué se debe? Bueno, ha recibido una recomendación de Goldman Sachs que ha restablecido la cobertura del valor, una recomendación de compra en un precio objetivo de 21,50, ¿no? Y defiende que, bueno, que el mercado está infravalorando Puig, su capacidad de crecimiento y especialmente en todo el negocio de fragancias femeninas, ¿no? Esto es lo que ha dicho Goldman Sachs y dice que ve una oportunidad. Yo creo que también, además de esto, que está bien, estas recomendaciones y demás, pues bueno, ya comentamos aquí en esta mesa que venía castigado después de la no fusión con Estée Lauder y quizás ahora mismo pues cualquier noticia en este sentido pues lo que hace es que le potencia un poco, ¿no? Pero bueno, tiene que hacer los números bien. Bueno. Sí, yo creo que tocó suelo después del anuncio de la no fusión. Estée Lauder la ha dejado como un poco vendida en el mercado y claramente lo que están haciendo es mandar mensajes para ver cómo se reestructuran y su guía de beneficios para los próximos años tienen que volver a presentarla y justificar un poco por dónde iban, ¿no? Que teóricamente antes del acuerdo de fusión con Estée Lauder iban en un camino, con el acuerdo se instalaron en una compañía mucho más grande con otros objetivos y ahora van a tener que volver a lo anterior, pero con un poco bastante reformado porque el mercado ya no se cree lo que dijeron anteriormente. Por eso yo creo que desde el punto de vista de que el suelo que ha tocado ahora desde aquí va a subir basada en que su nueva perspectiva de futuro es distinta a la que tenía anteriormente.
Hablemos de la inversión inmobiliaria, porque están, claro está, las compañías del sector inmobiliario están buscando su rentabilidad. Se ha disparado la inversión inmobiliaria un 50%, más de 10.000 millones. Sí, yo creo que, o sea, la inversión inmobiliaria sigue siendo el sector de moda, ¿no? Y estamos viendo que las entradas, pese a que vemos que están en máximos los precios de metro cuadrado, que las promociones siguen desarrollándose, que hay una señal clara de ausencia de viviendas para todos los que vivimos en España, más los que nos van a venir de fuera, formando una estructura que es deficitaria de casas. Por lo tanto, yo creo que esto va a seguir incrementándose, que la inversión sigue dando rentabilidad, y eso hace también que los grandes fondos inviertan y sean partícipes de este crecimiento, pese a que hay algunos datos que ya empiezan a dañar a algunas compañías que se presentaban como ganadoras en este desarrollo y que se están demostrando pues que tienen que hacer ajustes, y que desde luego hay unas cuantas que pueden quebrar. Entonces, no es todo oro lo que reduce. Eso es, no vale todo, hay que ser un poco selectivo, hay que ver qué es lo que estás comprando, hay que hacer bastante análisis sobre esto y luego apostar por compañías que tienen realmente los números trabajados y con cobertura, ¿no? Con una capacidad de crecimiento que algunas de ellas no lo tienen, y entonces es mejor apartarse. Sí, estoy de acuerdo con Antonio. O sea, yo creo que estos números vienen de antes de tener la idea de estas subidas de tipos de interés aquí en Europa, de las que hemos hablado antes. Tampoco creo que al final, o sea, estas subidas de tipos sean sistemáticas y que se queden para venir. Puede haber una, puede haber dos. Hay una cierta estabilidad en ese sentido a nivel de buscar de condiciones de financiación. La segunda causa de esto es la escasez de producto bueno, ¿no? Especialmente en activos prime. No hay producto, no se construye, no hay nada. Y la tercera, pues que hay una demanda estructural muy fuerte en segmentos, sobre todo en residencial, en alquiler, en senior living, en flex living, hoteles, logística. Y como no hay cosas, pues algo mejor, lo que hay sube, ¿no? Con eso, pues hombre, hay que tener cuidado, porque efectivamente si cambian esa situación de financiación más o menos estable, pues puede haber algún problema. Pero yo creo que las empresas que tienen buenos activos, que tienen buenos números, pues van a seguir, a pesar de esto, tirando, ¿no? Bueno, pues hoy terminamos hablando del euro, porque parece que el encaje de ese previsible desplome tecnológico o drenaje tecnológico en Wall Street puede hacer caer el euro en su paridad con el dólar a 1,09 a corto plazo. ¿Lo veis posible? Bueno, yo veo difícil que el dólar se vaya, o sea, el euro dólar se vaya al 1,09. Está muy sostenido en 1,15. Puede perder algún centimillo, pero yo no veo razones que justifiquen que se fortalezca el dólar hasta estos niveles. Sí, yo coincido con Antonio, ¿no? O sea, y si es, desde luego, no será por el desplome tecnológico, ¿no? Yo creo que tendría que haber una combinación de factores, que el dólar siga actuando como refugio, pero muy como refugio, quiero decir. O sea, si cambia mucho la situación geopolítica a mal, sí que puede seguir actuando, y ahí el dólar puede subir un poco. Por lo que hemos visto, el repunte de la inflación en Estados Unidos, y que puede haber una divergencia entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, en el sentido de que la Reserva Federal suba más los tipos que el Banco Central Europeo, que tampoco parece, ¿no? O sea, yo creo que va a actuar antes, ya lo sabemos, que va a actuar antes el Banco Central Europeo, probablemente luego lo haga la Reserva Federal. Por lo tanto, a ver, siempre dentro de las probabilidades puede pasar, pero yo no veo ahora mismo que sea muy factible esto, ¿no? Bueno, les quiero contar que España es la voz discordante en la Unión Europea, porque la Unión Europea quiere limitar el acceso de la China a Huawei a determinadas tecnologías europeas, y España, como no, es la voz discordante, porque el apoyo a Huawei pues es una constante dentro de este gobierno, desde Zapatero o con Zapatero hasta el final de no sé cuánto tiempo. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio. Ahora nos vamos a la misa del Papa en la Sagrada Familia, pero después iremos a la redacción abierta.